Agradecemos entonces a los hermanos cancuamos por compartirnos parte de su cultura aquí en este escenario. Bueno, de esta manera entonces vamos a dar inicio. Tenemos entonces dentro del panel de seguridad colectiva de los pueblos indígenas y el riesgo de extinción y exterminio físico y cultural. Tenemos entonces como ponentes a la compañera Ana Manuela Ochoa, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, y al compañero Benjur Teteche. Ana Manuela, entonces. Bueno, muy buenos días. Nosotros vamos a tratar de compartirles algunos de los elementos que hemos encontrado sobre este tema que tiene que ver con la seguridad colectiva de los pueblos indígenas y el riesgo de extinción y exterminio físico y cultural, que como les decía Luis Fernando ayer, son dos términos distintos. Antes queríamos compartirles algunos elementos de los que hemos encontrado en los documentos de los estados sobre este tema de seguridad. Habría que empezar por decir entonces que los documentos que revisamos empiezan diciendo que la región de las Américas y el Caribe es una de las regiones más violentas después de África, en todo el continente, que entre los países más violentos se encuentran 5 de esta región, que son El Salvador, Venezuela, Jamaica, Guatemala y Honduras, y de alguna manera un poco extraña, no encuentra uno países como México o como Colombia en esta lista de países violentos, ¿no? Entonces eso resulta ser un poco extraño cuando uno hace todo el análisis de los documentos que estuvimos revisando para este tema y que son los documentos oficiales de los estados. Aparece como un detonante fuerte de la violencia todo el tema de los homicidios, pero también todos los temas que tienen que ver con el narcotráfico y todos los efectos que causa el narcotráfico. No encuentra uno, por ejemplo, en los temas ninguna referencia a pueblos indígenas, pero sí habría que destacar que una de las conclusiones de estos documentos es que la delincuencia y la violencia golpean más fuertemente a la gente pobre y uno tiene que reconocer que distintos organismos internacionales señalan que los grupos indígenas, los pueblos indígenas, estamos entre las personas más pobres o empobrecidas de toda la región, lo que significa que cuando un pueblo indígena o las personas indígenas son afectadas por la violencia, van a tener más dificultades para recuperarse y para protegerse que otras personas que no son indígenas. En términos generales, ayer también lo decíamos, el tema de la seguridad, la tendencia de los estados es a tratarlo como un problema de delincuencia, de reducción de la delincuencia y nada más. Y de los pocos documentos que revisamos que resultan ser interesantes, es este del PNUD, que dice que la delincuencia tiene que ser tratada como una política integral que debe incluir la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito, una justicia accesible, ágil y eficaz y una educación tolerante, basada en valores. Es decir, digamos que de los pocos documentos oficiales que aparecen en todo este tema, el único que habla de una estrategia integral, de la necesidad de una estrategia integral, es este documento del PNUD. Eso fue como, digamos, son los elementos que uno encuentra de todo lo que los estados están planteando en relación con la seguridad. Y ahora, para ver el mapa. Ese. Bueno, queríamos mostrarle, este es un mapa de una organización que se llama Survival. Yo creo que algunos de ustedes la han visto. Y este es un mapa de los pueblos indígenas amenazados en el mundo. Yo quiero que miren el mapa. Como ven, los pocos pueblos indígenas que quedan en Norteamérica y que quedan en Europa aparecen amenazados. Y resulta bastante interesante cómo están
los pueblos indígenas de la región, de nuestra región, de Sudamérica sobre todo, totalmente amenazados.
Bueno, entonces, ese es el video de los pueblos That is the video of the nations that are under the risk of extermination or of extinction. That is the real situation of the Indian nations in Colombia and not what the minister Germán Vargas Lleras said yesterday. This is the... La palabra entonces al compañero José Benjurte Telle de la Amazonía, que va a profundizar más en la situación de los pueblos indígenas que están en la Amazonía colombiana. Muchas gracias. Un momento, la producción no la suelten todavía. No hay luces. Pamere taña bem amu ameikara. Ovi me pide megua que me quepe a vol. Te digo. Buenos días, compañeros de las organizaciones indígenas que vienen de los otros estados nacionales, hermanos de la Amazonía, hermanos de las organizaciones de los pueblos que vienen en la zona andina, hermanos colombianos. Quiero hacer esta presentación a nombre de los pueblos que habitan la Amazonía colombiana. La organización de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, en extenso con los compañeros de Ecuador, Bolivia, quienes hacen presencia en esta cumbre, queremos hacer algunos apuntes que refieren a los pueblos que viven en esta región. Voy a hacer de manera particular algunos datos de la Amazonía colombiana, de la cual tengo mayor conocimiento, pero muy seguramente esto hace parte pues, de toda la región amazónica. Quisiera presentarles inicialmente un video de 3-4 minuticos que hace referencia histórica a aquella situación a la que hemos estado abocados los pueblos de la Amazonía. ¿No hay internet? Bueno, vamos a tratar entonces de que eso sea al final. No tengo. Oh, I'm sorry, I had the Spanish on. I don't know if you heard. Era para conectar. Bueno, se me llevaron la información. Un minutico, Carol. No tengo los datos ahí. No, los datos tienen que ser un poco precisos. Compañero, mire, la zona de la Amazonía a nivel mundial pues recoge varios países. Nosotros tenemos unos datos de que la Amazonía cuenta aproximadamente con una extensión geográfica de 10 millones, tiene una población indígena de 2.799.478 miembros de pueblos, y estos pueblos recogen 390 pueblos en toda la Amazonía. ¿Sí? Para el caso colombiano, nosotros tenemos 6 departamentos que tienen una extensión de 483.169 kilómetros cuadrados. En ellos habitamos 111.930 indígenas, de una población que alrededor de la población colombiana, que es un total de 1.130.925. Tenemos una situación un tanto compleja en el sentido del manejo administrativo en Colombia.
la mayoría de lo que actualmente se conocen como departamentos actualmente nuevas entidades territoriales, anteriormente fueron intendencias o comisarías, y en ellos la figura local eran corregimientos departamentales. Hoy, jurídicamente, conviven todas estas figuras jurídicas. Hay corregimientos departamentales, resguardos indígenas y municipios. Mencionamos los municipios que hacen parte de estos departamentos, son 78, la mayoría tienen mucha población indígena, de ellos somos 54 pueblos indígenas, y a lo que vamos a particularizar es sobre los 4 pueblos que quiero dejar entre comillas si son aislados o no aislados, no contactados o previamente contactados. El tema de los pueblos aislados. En las discusiones que hemos hecho en la Amazonía con los compañeros que no están en esta situación y algunos que viven en toda la zona de la Amazonía, debatimos si tenemos que denominarnos o autodenominarnos como pueblos aislados. Tenemos una dificultad, y es que muchos han empezado a hablar sobre los pueblos indígenas y los catalogan como no contactados, inicialmente contactados o aislados voluntariamente. Quiero regresar nuevamente al pantallazo anterior, por favor. Y en la Amazonía colombiana, si nosotros queremos llegar desde el centro del país a el Amazonas, al Baupés, a Guainía, no lo podemos hacer por tierra, únicamente lo podemos hacer vía aérea. ¿Qué significa esto? Si nosotros nos ponemos a pensar si estamos aislados, definitivamente podemos decir que estamos aislados, aislados del resto del país. Y a eso voy a mirar qué es lo que sigue. ¿Qué son pueblos aislados? Y en las discusiones nos hemos detenido en 3 momentos. ¿Qué son pueblos aislados? Y esto es el tema para los debates que se dan a orden internacional. Nuevamente reitero, en el orden internacional se están dando algunos debates y específicamente la Amazonía o la Amazonía colombiana no hemos tenido oportunidad de estar en eso, y que este momento sea propicio para colocar estos apuntes. Nosotros consideramos que los pueblos aislados son aquellos que en un momento de la vida deciden, ¿sí?, romper relaciones o cesar relaciones con la sociedad, o especialmente con agentes de la sociedad. Y con agentes de la sociedad estamos hablando del sistema educativo, de las misiones evangélicas, de todo el sistema de salud que pretende imponer el Estado o los gobiernos. Los pueblos aislados deciden también, como mecanismo de resistencia, ¿sí?, ubicarse en las zonas más distantes de los centros o por donde transitan los agentes de la sociedad nacional. Generalmente, en el caso de la Amazonía, nos vamos a los lugares más apartados, las cabeceras de las quebradas o aquellos lugares inaccesibles en el tema de infraestructura vía terrestre, sobre todo. Y algo que nos caracteriza es que se rechaza definitivamente la entrada a esos territorios por parte de otros compañeros indígenas que tienen un contacto permanente con la sociedad occidental o con agentes de la sociedad occidental, y especialmente con ellos. En ese sentido, a estas denominaciones, la siguiente por favor, a estas denominaciones que en algunos documentos internacionales que se trabaja sobre los pueblos aislados, que se refieren a pueblos no contactados, pueblos en contacto inicial o aislamiento voluntario, nosotros tenemos algunas consideraciones. La siguiente. Sobre pueblos no contactados o en contacto inicial, nosotros queremos reiterar que ninguna sociedad, digamos, de la Amazonía colombiana hoy, sabemos que ninguna de estas sociedades, los pueblos que están hoy aislados, nunca tuvieron
Es decir, todos los pueblos de la Amazonía colombiana en algún momento de nuestra vida tuvimos contacto con agentes de la sociedad occidental. Por tanto, queremos decir que en la Amazonía no hay ningún pueblo no contactado, o aquel término en contacto inicial. ¿Por qué? Porque ese contacto que nosotros tuvimos históricamente fue un contacto violento, ¿sí?, que tuvieron efectos devastadores sobre las sociedades, y aquellos que resistieron hoy resisten en núcleos o en poblados que tienen y asimilan formas de la cultura occidental, y otros que definitivamente por ese mismo contacto violento terminaron yéndose a los lugares más apartados. Entonces creemos que ese término de no contactados o en contacto inicial no corresponde con una realidad histórica a la cual los pueblos de la Amazonía hemos tenido vivencia. El otro, los pueblos en aislamiento voluntario. Tenemos que aquí, eso es un término que se ha acercado más desde los pueblos indígenas, pero nosotros quisiéramos también dejar claro que a veces esto nos deja entrever que entonces autónomamente nosotros los pueblos amazónicos o algunos decidimos, listo, nos vamos a ir a la última, al último lugar, en el lugar más recóndito para vivir allí. Porque esto no es así, no es una decisión autónoma. En el momento en que llegan las empresas caucheras, las empresas portuguesas o otro tipo de extracción a la Amazonía, son estos efectos que llevan precisamente a la población a irse más allá. Entonces no es inicialmente un acto voluntario, es un acto de resistencia que se está haciendo frente a unos actores que están vulnerando todo el sistema de pervivencia cultural. Entonces, frente a esto de aislamiento voluntario, creemos que más allá de hacerlo de manera voluntaria, es un acto de resistencia, y pareciera también, dejo de entrever esa duda, que si nosotros decimos que nos aislamos voluntariamente, entonces el Estado no tiene ninguna responsabilidad en actuar frente a estos compañeros que se encuentran en la situación de aislamiento. Y ahí es donde tenemos desde la Amazonía una postura mucho más precisa. Los Estados-nación son responsables directos por el aislamiento de los compañeros en primer grado, porque sabemos que todo es una dinámica de orden transnacional, de políticas internacionales que afectan directamente a los compañeros. Entonces, el escenario es que los compañeros no son aislados voluntarios, que es mentira que no conocen que existe una sociedad nacional, que es mentira que dicen que no existen los que llamamos allá comúnmente blancos. Los compañeros saben, conocen y conocen precisamente eso del mundo occidental, que son responsables de un daño material, de un daño físico en momentos históricos pasados, y que por tanto el Estado hoy tiene que responder frente a esas atrocidades, frente a esos hechos violentos. Nosotros, entonces, en todo este proceso desde la Amazonía, queremos reiterar en este escenario que a estos compañeros, sin darle ningún apellido, sin darle ninguna característica más, que los denominemos como pueblos indígenas aislados, sin generalizar o sin dar un apellido de no contactados, en contacto inicial o en aislamiento voluntario, porque seguramente habrá muchas más variables que sería interesante en otros escenarios como este discutir para ver cómo avanzamos en estos temas. Ese escenario que nosotros denominamos pueblos aislados, por favor la siguiente. Ese escenario que nosotros decimos, entonces, para nosotros, ¿qué son pueblos aislados? Hoy tenemos también una gran discusión, yo creo que alrededor de los mismos pueblos amazónicos, que cuántos somos. Inicialmente partíamos de un dato nacional que éramos 54 pueblos. En algunos procesos de consulta interna, como el proceso del programa de garantías, el tema de ley de víctimas, hemos ido recogiendo con ellos compañeros y ellos dicen que son distintos
a aquellos grupos donde inicialmente los catalogaron. Por eso hoy nosotros en la Amazonía estamos hablando de 62 pueblos indígenas. Y hablamos en estos términos de pueblos aislados de la sociedad o de agentes nacionales, hablamos de 4 pueblos. Y los 4 pueblos, ustedes a nivel internacional conocen bastante el caso de los Nukak Maku, que se encuentran en el Guaviare o por el río Baupés. También tenemos a los compañeros Yuri, no, podemos alcanzar a ver dónde están ubicados en el sector colombiano, están en el departamento del Amazonas, y especialmente los compañeros Yuri o Caraballos, o en lengua bora que se dice Arrojuje, es el único pueblo que hoy tiene algún instrumento o mecanismo de protección. Y aunque nosotros cuestionamos bastante el tema de parques naturales, hoy por lo menos esa figura genera un marco que permite la pervivencia de los compañeros. Sin embargo, preveemos varias amenazas en el marco de que al ser parque natural termina siendo una figura que no corresponde a la propiedad territorial, que más adelante vamos a ver. Existen otros 2 grupos que en lengua yucuna es Urumí o Jurumí, y sobre esto tenemos varias dificultades porque el Estado o algunos organismos del Estado siempre solicitan la certeza de que existan compañeros, y los que viven alrededor de estos compañeros dicen que sí existe este grupo, y esa es otra de las amenazas que tenemos. Si no se constata que hay compañeros que están aislados, entonces no hay política de protección para ello. Y el último grupo es el Jaruyal, que se encuentra también en el departamento del Amazonas y parece ser un segmento de los Huitoto. Seguimos. Amenazas que se ven, digamos, a simple vista, y que uno puede ubicar algunas cosas, pero que definitivamente en el tema de pueblos aislados, nosotros no, o la Amazonía, la Organización de la Amazonía, otros compañeros, no solamente son los 4. Estas amenazas afectan directamente a los 62 pueblos de la Amazonía colombiana. Y las amenazas parten precisamente de las dinámicas geoestratégicas. El tema de las bases militares, el tema de las fronteras agrícolas, el tema de la extracción de recursos mineroenergéticos, acompañada precisamente de políticas nacionales, políticas que generan toda una apertura para la intrusión, y hablamos en esos términos, para la intrusión de agentes que lo único que van a causar precisamente es la destrucción de estos pueblos. Y si no lo hacen por esa vía, que es la otra que pretenden hacer en algunos escenarios, es constatar la existencia de estos compañeros mediante estudios científicos. Generalmente estos estudios científicos van mediados por medidas sin consultas. Aquí, en el caso colombiano, podemos tener algunos escenarios, por lo menos para el tema de la exploración, explotación o consulta a medidas legislativas, pero para el tema de estudios científicos, académicos, ahí tenemos un gran vacío también en revisar cómo se hacen estas consultas, porque muchos de esos conocimientos se adquieren, pero realmente no se hacen por la vía del consentimiento y de una clara información para dónde va lo que se extrae desde los pueblos indígenas. Y finalmente, en la Amazonía tenemos una gran complejidad alrededor de la falta de seguridad jurídica de los territorios. Hoy en la Amazonía hay una titulación, tiene el rasgo constitucional de resguardo indígena. Sin embargo, compañeros de las otras zonas del país, tenemos una gran dificultad porque muchos de estos resguardos están pensados en ser traslapados. Al ser traslapados, tenemos el caso del Parque Cauinarí. Inicialmente se nos dijo que iba a ser de manejo de los pueblos indígenas. 10 años después, el manejo total del parque o en la zona traslapada es del gobierno y
de las autoridades de parques nacionales. Ahí tenemos una experiencia, digamos, nefasta. Es parte del resguardo, de uno de los resguardos más grandes, pero definitivamente esto no hace parte del manejo ya administrativo territorial de los pueblos. Y tienen una dificultad, o por lo menos tenemos una dificultad que inicialmente nosotros deberíamos abordarlo en el caso colombiano porque tienen el mismo rango constitucional el tema de resguardos indígenas y parques naturales. Desde la Amazonía queremos proponer unas acciones y esto está también integrado ya en los documentos recientes, especialmente desde el año pasado, que tienen que ver con una documentación y localización. Y cuando hablamos de documentación, no necesariamente tienen que ser entonces, como hay un documento que maneja la Universidad Nacional, que tienen que ser vaquianos y antropólogos que vayan a revisar dónde están los pueblos, qué comen y cómo construyen las casas. No, creemos nosotros que todos los pueblos tienen referencia inicial dónde están los compañeros que están aislados y con eso sería suficiente para tener somera claridad de dónde poder hacer seguimiento y garantizar la pervivencia de estos compañeros. Tiene que haber unos mecanismos de protección y control. Definitivamente hoy en el caso colombiano no tenemos documentos, no tenemos trabajos alrededor de compañeros aislados y a pesar de que se habla de que los otros ya tienen contacto mayor con la sociedad colombiana, pues definitivamente hay algunos que no pueden acceder a digamos, a las garantías de los derechos del Estado colombiano. El tema de política y legislación definitivamente requiere todo un trabajo de articulación con el Estado Nacional y las organizaciones indígenas. 2 minutos, compañero. Sí, ya. Quisiera mostrar nomás de manera general que tenemos en la Ley 1450 todo un mecanismo todavía para empezar a trabajar el tema de los compañeros aislados. La Ley 1450, la siguiente que es el Programa Nacional de Garantías, en el auto 004 y la sentencia T025, y finalmente tenemos en el decreto de ley de víctimas, siguiente, también varios artículos en el cual generan algunos instrumentos y mecanismos para la protección de los compañeros en riesgo de extinción. Finalmente, quiero mencionar que la Amazonía, y este sí es en general, lo denominamos de manera distinta. En el caso colombiano los denominamos entidades territoriales indígenas. En el caso de los compañeros de Bolivia, están llamando el tema de gestión territorial. Y los compañeros también del Ecuador están avanzando en todo este proceso de construir cómo, se me va el nombre en lengua, pero algo así como la vida de la selva. Es el tema de cómo los mismos pueblos generan una ruptura también con aquello que se ha mirado como una dependencia en el manejo administrativo de los pueblos o por parte de la nación sobre los pueblos indígenas. La Amazonía colombiana le apuesta al tema de las entidades territoriales como el único mecanismo real, ¿sí?, de manejo y control en el tema de la gestión de los recursos y los territorios en selva. Muchísimas gracias. Quisiera también extender de último el saludo a nombre de nuestro compañero coordinador general, Henry Cabría, de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Muchas gracias.